El día de hoy tenemos al doctor Soto, de quien me voy a permitir dar una breve síntesis, su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho Procesal Penal por el CECIJUC, cuenta con la especialidad en amparo, así como la maestría en pedagogía, y es doctorado en Derecho Penal por el mismo CECIJUC. Muchísimas gracias, doctor Enrique Soto, por estar esta tarde con nosotros. Se queda con ustedes el doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes, le agradezco. Buenas tardes a todos. Vamos a tener una charla en relación a un concepto más bien una situación que se da constantemente, que es la responsabilidad médica. Vamos a ir tocando varios puntos en ese sentido en relación a la materia civil y a la materia penal. Aquí hay que precisamente definir, establecer cómo entendemos la responsabilidad médica, porque muchas veces se confunde con la responsabilidad civil objetiva y obviamente son conceptos diferentes y ahorita vamos a entrar en ese punto. Entonces, ahí los que cuando tengan alguna pregunta, levanten su mano y sin problema contestamos la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, para ahí empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a... un favor, Sote, ¿me podría habilitar para compartir, por favor? Adelante, doctor. Gracias, le agradezco. Muy bien. Entonces, les decía yo, vamos a ir tocando estos puntos. Obviamente tenemos ya un poquito de material trabajado en este sentido para que sea más rápido lo que estamos señalando. ¿Ok? Entonces, miren, la responsabilidad médica es una situación que vemos cotidianamente, desafortunadamente, por la atención que recibe un paciente respecto a una serie de enfermedades, una serie, por ejemplo, de eventos desafortunados. Me ha tocado litigar también en ese sentido este tipo de situaciones, por ejemplo, y en las cuales vemos un favor nomás para que no viciemos el sonido, silenciémoslo ya cuando quieran que yo les dé el uso de la palabra, sin problema yo les doy el uso de la palabra para que comentemos los puntos, pero para que no se vicie el sonido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les decía yo, en este punto tenemos que señalar. En primer lugar, se señala básicamente que la responsabilidad médica es por culpa. Vamos a ver que parcialmente es cierto esto. Muchas ocasiones no se da esta responsabilidad y como decía hace un momento, muchas ocasiones por una mala atención médica, por un descuido del paciente, por una eh, mala atención al momento de señalar qué medicamentos debe de consumir el paciente, se va a producir una serie de eventos, como decía yo, en los cuales puede ser que logremos que una persona pues tenga un padecimiento diferente y no la muerte, pero en otros casos puede llegar hasta la muerte como consecuencia de esta situación. Entonces, de la culpa simplemente establecimos, eh, por ejemplo, que una persona obra por impericia, por imprudencia, por negligencia. Esos son los elementos de la culpa. En ese sentido, tenemos que decir, médico, ¿cuál es su obligación? La obligación cuando tiene un paciente precisamente es en ese punto, a ver, levantó alguien la mano, adelante, por favor. A ver, en el chat, aquí. Ok, es una cuestión en el chat. Bueno, les decía yo, entonces, en este sentido, ya tenemos que ir empezando a señalar otro tipo de situaciones. A ver, un segundito. Ok. Aquí tenemos que ver también parte de lo que nos han dicho algunos juristas en materia penal, por ejemplo, Carrara, en relación a el resultado y aquella, ah, aquella conducta que es producida como consecuencia de negligencia, impericia e imprudencia, como consecuencia de una mala atención médica. Hay que puntualizar una situación. La legis artis médica, que es el cumplimiento en este sentido, del médico que debe de
realizar todos aquellos protocolos que de acuerdo a una enfermedad, de acuerdo a una lesión, debe darse una atención adecuada. Y si no se cumple con esta legis artis médica, primero porque le faltan conocimientos, segundo porque la persona puede ser que se confunda por el tipo de padecimiento, que eso obviamente nos da un tipo de impericia, y también en el caso específico, la negligencia cuando la persona confía en que no se va a producir este resultado y sin embargo este se va a producir. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una situación acorde a lo que nos dice nuestro Código Penal, que es la previsibilidad. Obviamente nosotros cuando tenemos que prever un resultado, que este no se produzca, cuando hablamos de nosotros culpa con representación o culpas sin representación, esta es una parte medular en relación a la responsabilidad civil médica, precisamente porque si el médico no prevé lo previsible o bien no se eh, confía en que esto no se produzca, se va a llevar a cabo esta mala atención. Uno, ¿por qué? Porque el medicamento que le aplicó fue incorrecto. Dos, a ver, vuelvo a insistir con los micrófonos, por favor, para que no nos viciemos, gracias. Eh, Les decía, en este caso, el médico tiene que ser acucioso, tiene que prever, tiene que tomar todas las medidas necesarias para evitar que se produzca un resultado. Y de esta producción de este resultado, precisamente, eh, no dar, como se dice en materia penal, ese nexo de causalidad, es decir, esa conducta con ese resultado. ¿Por qué? Porque obviamente la conducta, si es positiva y si cumple con las expectativas del derecho, no va a producir ningún resultado. Pero si no se cumplen con esas expectativas de derecho, simple y sencillamente van a producir un resultado y ese resultado va a dar lugar precisamente a que una persona fallezca, que una persona pueda perder un miembro, por ejemplo, un dedo. Me tocaba ahorita en un asunto que estamos viendo, que terminamos recientemente en el Estado de México. Ah, ok. En ese caso de la saturación, esa es una problemática debido, que es buena pregunta, porque debemos de señalar ahorita, eh, dada la situación de pandemia que vivimos, los médicos tenían que hasta doblar turnos, hasta en algunos casos casi vivir en el hospital. Ahí obviamente que fue una situación de emergencia. También debo decirlo que muchas veces el médico tratante pues deja ciertas atenciones médicas a los residentes que ellos no tienen el conocimiento adecuado para evitar ese resultado. Entonces, es cuando precisamente por una mala atención médica, una mala sutura, por ejemplo, digámoslo así, un medicamento inadecuadamente realizado, o bien no haberle explicado al paciente precisamente eh, el preoperatorio, el posoperatorio de lo que puede suceder. En ese sentido, va a dar ese tipo de responsabilidades médicas. Bueno, eso es una situación, por ejemplo, ahorita me dicen en relación a eh, labor de parto, efectivamente, obviamente que hay que tomar en consideración varias situaciones en la labor de parto. Hay mujeres que obviamente puede ser que estén casi al mismo momento de tener su parto. Hay algunas mujeres que, por ejemplo, dicen, bueno, todavía de acuerdo a las contracciones que tiene y a la temporalidad de esta, aún no se va a llevar a cabo ese parto. Por lo tanto, puede esperar un poquito más. Algunas dicen, hay que mandarlas a caminar un poco más. ¿Para qué? Para que ya 1 hora, 2 horas que haya caminado, obviamente va a ser suficiente para que ya tengamos a la mujer preparada para el parto. Sin embargo, también sabemos que entre, vamos a decirlo, una persona y otra, va a actuar nuestra fisiología en forma distinta entre una y otra. Y puede ser que una persona se adelante ese parto y otra persona, por ejemplo, puede ser que se atrase. También y eso yo lo decía en el seminario, precisamente hay que evitar también, en este caso, el sufrimiento fetal. ¿Por qué? El médico sabe perfectamente el sufrimiento fetal
por una razón, porque obviamente cuando transcurridas cierto tiempo que tiene el paciente, o en este caso la paciente, y que no ha logrado tener su parto, realmente empieza a cambiar de coloración el líquido amniótico y como consecuencia de ello, eso nos va a dar un sufrimiento fetal. Y en este caso, si se da ese sufrimiento fetal, va a dar lugar, por ejemplo, hipoxia, realmente es en este caso le falta aire al bebé y va a traer como consecuencia retrasos mentales, incluso problemas motores a la persona, por ejemplo. Entonces, son una serie de situaciones que hay que prever, vuelvo a esa palabra de la previsión. Si no se cumple con esa previsión, el médico obviamente no está cumpliendo con esa legis artis médica, que es precisamente para nosotros como abogados nuestra jurisprudencia. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer paso A, paso B, paso C, por ejemplo? Eh, Sí, efectivamente hay un problema ahí en cuestión del sector salud y efectivamente muchas veces en la fiscalía, pues también debo decirlo, no se hacen acompañar de, en este caso, expertos en la materia que precisamente expliquen en este sentido al Ministerio Público en base a datos de prueba ciertos y fehacientes que se determine un hecho con la probabilidad de que se cometió este. Obviamente, este hecho delictuoso debe de cumplir con una serie de requisitos para en su momento llevar a cabo la judicialización, pero sin embargo, si el médico cumplió precisamente con eh, estos pasos, esta metodología que tiene que realizar, pues no va a tener ningún problema. Insisto, muchas veces los eh, ministerios públicos no son médicos y desgraciadamente falta ese conocimiento médico en relación a ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo y le decía en este sentido a una persona que me pidió que la acompañara con un médico, un cirujano plástico, ella pidió que le hicieran pues, una cirugía, vamos a decirlo, estética, y obviamente esta cirugía estética no cumplió con las expectativas. ¿Por qué? Por una razón que ni se le explicó en el preoperatorio, en el posoperatorio, que la persona tenía anemia y como consecuencia a que se utilizó su propia grasa, obviamente extrajeron grasa de otra parte de su cuerpo y se la introdujeron en la parte de los glúteos, simplemente el mismo cuerpo lo que hizo fue absorberla. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo requiere alimentación y obviamente esa grasa recibió el cuerpo para ese alimento y cumplir con esa expectativa. Obviamente, ese es un factor. Obviamente también tenemos que ver otro tipo de cuestiones, en este caso de la responsabilidad médica. Por ejemplo, eh, atenciones de primer nivel, de segundo nivel, obviamente de tercer nivel, por ejemplo, en una atención de primer nivel, pues simplemente son atenciones, vamos a decirlo, de urgencia, pero en esas atenciones de urgencia, obviamente no van a llevar a cabo, por ejemplo, en el caso que acabamos de terminar, por ejemplo, donde una persona estaba reparando una tortilladora y en esa tortilladora desafortunadamente pierde dos dedos, esta persona va a un consultorio, pues un consultorio de un médico y obviamente el médico dice, yo no tengo ni el instrumental ni los medicamentos adecuados para poder llevar a cabo una atención. Va a otra clínica diversa, este es de primer nivel, y obviamente le dicen, bueno, pues aquí le podemos dar una atención mediata, sí, pero no podemos llevar a cabo una intervención quirúrgica. ¿Por qué? O ya de cirugía, porque eso ya es de segundo nivel, ahí se requiere una operación reconstructiva en la cual se tiene que llevar a cabo la reinserción, reinsertar, por ejemplo, tendones de esta persona. Desafortunadamente, por no hacerlo a tiempo, pues ya no se pudo eh, volver a que recuperara estos dedos y desafortunadamente los perdió. Pero aquí el problema fue también que el paciente no siguió las instrucciones que se le dio el médico. El médico tiene que ser preciso en ese sentido. Ok, a ver, veo aquí otra pregunta, denme un segundito.
Bueno, en el caso de los laboratorios de análisis clínicos, ahí hay una situación que también tenemos que decir, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres de ningún laboratorio, debo decirlo, pero ahí obviamente vamos a decirlo que los componentes que se utilizan en cada uno de los análisis, muchos de ellos ya no son útiles para realizar, por ejemplo, un estudio de, vamos a decirlo, de X número de elementos para determinar, por ejemplo, si la persona tiene, vamos a pensar, el, eh, el azúcar alto, por ejemplo, ellos ahí sí cometen un tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no le están diciendo al paciente que el tipo de material que utilizan ya es caduco, ya no se utiliza. Ahí sí es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos, a sabiendas de que tienen este tipo de materiales clínicos que ya no son utilizables, los, los utilizan e insisto, y dan, vamos a decirlo, en este caso específico, eh, resultados que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, puede ser que digan que una persona no es hipertensa, que no tiene, por ejemplo, alta por ejemplo, en grasas, por ejemplo, o bien en lípidos, etcétera, etcétera, podemos aquí decir. Y eso, ese resultado puede dar lugar que la persona, al tener el médico ese análisis clínico, va a decir, pues simplemente tú no estás enfermo. Entonces, ahí, vamos a decirlo ciertamente, no es interpretativo, sino simplemente ahí tendría que hacerse un estudio a todos los materiales que utilizan y a los reactivos que utilizan en el laboratorio y determinar si efectivamente son útiles para poder llevar a cabo ese tipo de análisis clínico. Es una situación que no habíamos tocado en cuestión de la responsabilidad médica, pero también es una responsabilidad compartida precisamente con este tipo de laboratorios. Vuelvo a insistir, no voy a decir el nombre, pero sí sé de varios laboratorios que no están cumpliendo con esos requisitos que deberían de cumplir, precisamente para darle a las personas un, una, un análisis clínico adecuado. Y además dicen, es que yo te estoy ofreciendo un análisis clínico, por ejemplo, en 250 pesos de X número de elementos. ¿Y será correcto? Y me estarán diciendo en forma exacta si tengo, por ejemplo, los niveles de azúcar altos, o bien vamos a establecer si el nivel de potasio también es el correcto, y obviamente esos factores de aumento y disminución nos pueden determinar precisamente algún tipo de enfermedad que pudiese tener. Y además de eso, al médico que utilice ese análisis clínico, precisamente le va a dar una, en este caso, un padecimiento diverso al que pueda decir, o bien le puede decir está sano en este sentido. Son cuestiones que sí, sí tendríamos que analizar en este sentido. ¿Ok? Bueno, continuando con alguna cuestión más. Bueno, aquí, aquí también hay que tomar en cuenta la falta de precaución. Obviamente la falta de precaución, eh, voy a referirme ahorita a un ejemplo que surgió aquí en Ciudad de México, diverso, ahí estamos hablando de una responsabilidad civil objetiva, y es en el caso del conductor del metro. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona, eh, en estado etílico, está conduciendo un convoy, abrió las puertas contrarias a las que tenía que abrir. Ahí estamos hablando de responsabilidad civil objetiva. Y ahí esa situación de precaución, de prevención, no está cumpliendo precisamente, eh, en este caso, este conductor del metro. Lo estamos ahorita trayendo al caso de la responsabilidad médica por una razón, porque también el médico, cuando lleva a cabo, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto, tiene que tener mucho cuidado precisamente cuando lleve a cabo esta operación de corazón abierto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos venas arterias, que una arteria que no se utilice la precaución debida, pues te puede traer como consecuencia la muerte de una persona. Entonces, es importante que el médico, de igual forma, cumpla con esta expectativa.
¿Ok? Ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo en el caso de las cirugías. Hemos visto de diversas personas que se han hecho cirugías, por ejemplo, estéticas, y desafortunadamente en esas cirugías estéticas no cumple con sus expectativas. Ahí vemos un ejemplo de ello. También es importante decir, es Ah, pues importante, no, solo sí. Sí. Este. a ver, un favorzote nada más, gracias, con su micrófono, por favor, porque si no dicen, nos viciamos. Hay que tomar en cuenta también una situación. Hay personas que tenemos una talla delgada, hay personas que tenemos una talla gruesa, no podemos cambiar. Entonces, decir que una cirugía estética va a remediar ese tipo de situación, temporalmente sí. Sin embargo, nuestro cuerpo es diferente y obviamente puede darnos una situación variante a la que nosotros en algún momento quisiésemos. Eso es importante señalarlo, porque muchas personas dicen, ah, bueno, es que yo le pedí al médico que hiciera esta cirugía y vea cómo quedé. Bueno, hay que tomar en cuenta simplemente que tú como paciente, cuál es tu talla normal, cómo es incluso tu familia, para efecto de establecer una realidad que desafortunadamente no podemos tener, que seas una persona 90, 60, 90, simplemente porque en tu familia no hay personas de esa talla, por ejemplo. Entonces son situaciones que el médico sí tiene que ser muy claro en ese sentido, porque también si a la paciente le dice, no, usted va a quedar perfectamente bien y va a tener una figura de primera, pues eso no puede ser. ¿Por qué? Porque precisamente le está mintiendo a la paciente en este sentido. Ok, ahora, en el caso específico de las atenciones médicas, vuelvo a insistir, la falta de previsión de la gente, no tengo el material clínico, eh, tengo varios pacientes, ahorita me decían, y no le doy la atención adecuada de darle el medicamento a ciertas horas al paciente, pues va a traer como consecuencia que esa persona no tenga el medicamento a tiempo y en su momento pueda fallecer como consecuencia. En algunos casos por la falta de medicamento, en algunos casos que se agudice esa enfermedad como consecuencia de ello. Ha pasado que una persona llega al hospital con ciertos padecimientos y desafortunadamente posteriormente ya la aplicación de un medicamento inadecuado, en la no aplicación de otro medicamento, va a tener como consecuencia que esa persona puede, tienda o pueda fallecer como consecuencia de ello. Ahora, también esto lo estoy ahorita manejando desde el punto de vista penal. Ahorita vamos a verlo desde el punto de vista civil para que nosotros veamos también esta situación en relación a qué hacer en la materia civil. Y además, en el caso específico, responsabilidad económica que tiene el médico, por ejemplo, en el caso de muerte, en el caso vamos, de un daño moral, o incluso ahorita de acuerdo a la Ley General de Víctimas, cuál sería dichos costos. En algunos casos, dice ahí la teoría del error evitable, por ejemplo, para evitar estos eventos dañosos, trae como consecuencia que dicen error que es falta de apreciación de la realidad, y esta evitabilidad de este error se va a dar siempre y cuando cumplamos con este requisito. Voy a dejar de compartir estas para irnos un poquito a la materia civil. Esa es también la que en este sentido tenemos que abocarnos un poco más. En este punto, debo preguntar, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, ok. No, esta no es. Dame un segundito, por favor. A ver, aquí más voy a ver un poquito el chat y ahorita, este, a ver, dice, ok, gracias, gracias, ahorita, gracias. Mm, mm, mm. Ok, ahí está.
Bueno, en relación a los tratamientos, aquí por ejemplo en el sector salud me dicen los medicamentos que se prescriben. Obviamente ahí tenemos una cuestión que tenemos que también ver, que desafortunadamente en el sector salud ahorita la falta de medicamentos está dando lugar, por ejemplo, a que desafortunadamente no se le provea al médico de todos los eh, componentes, vamos a decirlo, todos los medicamentos al paciente. Desafortunadamente, eso sí es una triste realidad. Dicen, ¿tendría que comprarlos? Pues no, porque obviamente la atención tendría que ser universal y tendría que cumplir con, de acuerdo al padecimiento, el tipo de medicamento que tendría que ministrarse al paciente. ¿Ok? Ahora, ahora sí vamos a ver desde el punto de vista de la materia civil, en principio, ¿qué es una responsabilidad civil objetiva? Pues simplemente estos daños o estos perjuicios que se han generado a una persona precisamente por, en el caso específico, incumplimiento de un contrato, esa es otra cosa. Otra, por la utilización de un, vamos a decirlo, un instrumento peligroso. En el caso específico, decía, del conductor del metro, ahí tenemos el claro efecto, pero es la responsabilidad eh, civil médica, ahí es otra situación. ¿Por qué? Porque el médico debe de cumplir con esta legis artis médica que tenemos que señalar, por ejemplo. Aquí, como les decía hace un momento, utilización de una cosa peligrosa, la existencia de un daño y una relación entre, que es un nexo de causalidad que debe existir para poder plantear, en este caso, una demanda. Por ejemplo, me demandaban a un médico y le decían, es que usted tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque simplemente perdí mis dedos porque usted no me dio una atención médica adecuada. Y no fue así. La realidad fue que este médico le dio la atención primaria de primer nivel. Posteriormente, esta persona se fue porque además le tuvieron que aplicar suero debido a que la falta de volumen sanguíneo empezó a tener problemas esta persona y obviamente la enviaron de inmediato al hospital para que tuviera esta atención de segundo nivel. Desafortunadamente la persona se confió, empezó a sentir mejoría precisamente por el volumen que se le estaba restaurando precisamente con la solución, con el suero, y desafortunadamente esta persona no llegó a tiempo para poder salvar los dedos de su mano y desafortunadamente los perdió. Eh, Decía, es que el médico cometió daño moral en mi contra. A ver, yo quiero que me expliques dónde está ese elemento peligroso, tú lo utilizaste, fue precisamente, estás preparando una máquina, desconozco cómo estás utilizando la máquina, porque simple y sencillamente, ¿cómo fue que perdiste los dedos? Esa es la incógnita aquí, y obviamente se le produjo ese daño, y de ese daño, obviamente, se produjo ese resultado que fue precisamente la pérdida de los dedos. Ahora, en este nexo de causalidad, también tenemos que decir que si el médico cumplió con ese tratamiento adecuado, pues simplemente tendría que corroborar él como parte actora o en una denuncia, que mediante los datos de prueba correspondiente, que efectivamente el médico no cumplió con esa responsabilidad civil y con ese tratamiento adecuado que tendría que haber realizado, por ejemplo. Ahora, aquí ya nos vemos en la diferencia de la responsabilidad civil subjetiva y la objetiva. La subjetiva se refiere a las personas en específico, el caso de los médicos, ellos tienen una responsabilidad civil subjetiva. La objetiva, como lo señalé, deriva precisamente por la utilización de elementos peligrosos, por ejemplo, desde sustancias, por ejemplo, automóviles, y va a dar lugar a esa responsabilidad civil objetiva, por ejemplo. Yo me acuerdo del primer asunto que tuve, fue precisamente una responsabilidad civil, eh, perdón, responsabilidad civil objetiva, precisamente porque a un niño lo atropelló un chico que traía una camioneta. Desafortunadamente, son eventos desafortunados, hay que tomar en cuenta también la culpa o negligencia de la víctima. Sale un niño corriendo detrás de una pelota, esa persona va conduciendo a cierta velocidad y desafortunadamente lo atropella y le produjo ciertas lesiones. Ahí es una situación en la cual pues simplemente desafortunadamente el menor
en el arroyo vehicular que es de uso exclusivo de los vehículos, simplemente ahí esta persona no tuvo la posibilidad de frenarse debido a que, pues, ¿quién va a prever que va a salir un niño, una pelota y sale un niño y desafortunadamente causa este daño? Esa es una cuestión que desafortunadamente sí se presenta y muchas ocasiones se ha presentado, o bien incluso algo que sucede en las carreteras también, pues tenemos a los animalitos, los perros que desafortunadamente andan corriendo, incluso hasta en algún momento me tocó ver donde habían pues golpeado a un caballo y pues simplemente produjo un daño mayor esta situación de que pues las personas como bien muy cercanas a la carretera pues no toman la previsión necesaria para evitar que los animales de carga pues simplemente vayan a la carretera, que en este caso fue lo que sucedió, y pues ahí encontrarse a este animal, a este caballo, y pues de encontrarlo de frente, pues no podemos evitar ese tipo de resultados. Obviamente, ahí es, como lo dice en la materia penal, es eh, una vis mayor, precisamente, porque obviamente es como consecuencia de la naturaleza que se da este tipo de situaciones. ¿Quién lo va a prever? Por ejemplo, a ver, déjeme ver, aquí hay una pregunta en el chat. En este caso, me dicen en inexigibilidad de otra conducta, pues sí, efectivamente, ahí, pero ahí tendríamos que hablar de una ausencia de conducta, precisamente porque es uno de los elementos de la conducta, precisamente este tipo de situación. Ahora, como le decía hace un momento, la responsabilidad subjetiva precisamente recae en las personas. Una persona, un médico, un abogado, un contador, tenemos la obligación de cumplir con ciertas obligaciones que nos establece la ley, que nos establecen los reglamentos médicos, que nos establece la Ley General de Salud y que debemos que cumplir con ella, por ejemplo. Ahora, ya viendo el Código Civil Federal, ahí nos establece qué cosa. En el artículo 1910 se dice el que obrando lícitamente o con las buenas costumbres, lícitamente conforme a la ley o las buenas costumbres, por ejemplo, está obligado a repararlo siempre y cuando se demuestre que fue culpa inexcusable de la víctima. Aquí está lo que les decía hace un momento. El niño que va saliendo corriendo tras de la pelota y desgraciadamente fallece, por ejemplo. Ahora, en este caso, la responsabilidad civil objetiva también, como lo dije hace un momento, se puede producir como consecuencia de la utilización de, por ejemplo, un explosivo, una corriente eléctrica, una electrofulguración, que se ha presentado mucho, por ejemplo, en trabajadores de CFE. Desafortunadamente, algunos se han electrofulgurado en ese sentido. También el uso de vehículos, por ejemplo, también da lugar a la responsabilidad civil objetiva. Y la reparación de daño en este caso consiste en restituir las cosas a un estado anterior, si fuera posible. En algunos casos no es posible la restitución a un estado anterior, por ejemplo. Ahora, también en el caso específico que se tenga que hacer la reparación de daños, tenemos que remitir a lo que establece la Ley Federal del Trabajo precisamente como daño. Ahí establece, por ejemplo, 5,000 veces por, en este caso, el salario mínimo en materia laboral o la unidad de medida actualizada en otros casos que ahí nos está señalando específicamente. Y en el caso de muerte, por ejemplo, también tenemos que establecerlo. Ojo, ahí tenemos desde el riesgo de trabajo, ahí tenemos en este caso, por ejemplo, la responsabilidad civil objetiva, en este caso en específico. Ahora, ya yéndonos a lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, incapacidad parcial permanente, obviamente merece una indemnización, que es el importe de 1,905 días de salario, por ejemplo, salario mínimo general vigente en la entidad. Ahora, en el caso de muerte, pues aquí nos está diciendo cuál es el monto que hay que pagar, en este caso de las 5,000 veces, en caso de que la persona fallezca, tomando en cuenta una mala atención médica que tenga la persona. Hay algunos médicos que tienen, en este caso específico, un seguro o incluso ellos pagan abogados que se encargan precisamente ¿de qué? Pues simplemente de defenderlos
o de buscar una salida alterna precisamente para un acuerdo reparatorio, ya sea en la materia penal o incluso en la materia civil, llegar a una negociación con con el paciente para poder pagarle esa reparación del daño en el caso de la víctima. Ahora, en el daño moral es otra cosa diferente, y eso tenemos que decir por qué es diferente, pues simplemente decimos en la materia penal, tiene que pagarse la reparación del daño, pero la reparación del daño también hay que cuantificarla en un daño, reparación del daño integral, precisamente hay que tomar en cuenta las expectativas de vida de la persona, hay que tomar en cuenta también eh, si la persona era el proveedor de la familia, una serie de factores para poder determinar ese daño moral que se está produciendo a esta persona. Se dice, hay una afectación en la estima, en la honra, por ejemplo. Y me dicen, es que el daño, la reparación del daño material es uno y la reparación del daño moral es otro, diverso, precisamente por lo que estoy señalando en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta otro tipo de factores para poder cubrir esa reparación del daño a la persona. Es donde muchas veces las cantidades son millonarias, precisamente porque la persona, eh, 30 años, casado, 2 hijos, por ejemplo, profesionista, cuál era su expectativa de vida que tenía esa persona para el efecto de establecer esa reparación del daño. Y en su momento también hay peritos, por ejemplo, que establecen ese tipo de cuantificaciones para llegar a esa reparación del daño integral a favor de las víctimas indirectas, que en este caso es la familia que tienen las personas, por ejemplo, la esposa, los hijos, por ejemplo, si no fuera casado, por ejemplo, los padres de esta persona finada, por ejemplo. Ahora, ya remitiéndonos un poquito a otro tipo de disposiciones, hay, a ver, déjenme ver en el chat. Ujú. Bueno, sí nos sirve como una prueba en la materia civil, cierto, pero también nosotros tenemos que demostrar mediante una pericial médica, precisamente, ¿qué cosa? Que la negligencia médica deriva precisamente de una mala atención médica. Si cumplimos con esa carga probatoria, por supuesto que lo van a condenar a ese pago y obviamente como un medio de prueba que vamos a utilizar nosotros en el juicio civil, como usted ahí lo menciona, es la sentencia penal. Sí nos sirve como un antecedente, pero también debo decirlo, hay que tener esta carga probatoria y obviamente mediante un peritaje determinar que efectivamente ese nexo de causalidad entre la conducta y el resultado es atribuible precisamente ¿a quién? Al médico, para que en su momento se haga ese pago, precisamente gastos funerarios, por ejemplo, en el caso específico de daños materiales, vamos, cuánto la persona ganaba, por ejemplo, la indemnización que establece la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, para que de esa manera nosotros establezcamos esa cuantificación. Entonces, decía yo, en el caso específico pues de Guanajuato, igual que en la Ciudad de México, tenemos nuestras disposiciones precisamente a los daños, precisamente a pagar daños y perjuicios, entendiendo por daño por el menoscabo que se ha producido y el perjuicio por la privación de la ganancia lícita que tenía una persona, por ejemplo. Ahora, vamos ya a hablar de los actos médicos en específico. Aquí en este caso, los profesionales de la salud, que son desde la enfermera, el médico, por ejemplo, ellos tienen una atención debida y adecuada al paciente. Esta atención debida y adecuada precisamente es para tener, y es lo que yo muchas veces me peleo con los médicos, a ver, historial clínico, teme el historial clínico, que es donde fallan mucho. ¿Por qué? Porque obviamente les digo, le decía hace poco al médico, le digo, a ver, su historial clínico es que no lo hicimos, pero ¿por qué?
Eso tendría, es que llegó en pero llegó en malas condiciones, sí, pero llegan familiares con ellos que sí podemos tener la información de cómo se llama, cuál es su edad, aquellos medicamentos a los que es alérgico la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos qué tipo de medicamento es alérgico a la persona y nosotros le aplicamos un medicamento en el que es alérgico la persona, puede fallecer. Entonces, son cuestiones que en este acto médico tienen que cumplirse y tienen que tener precisamente eh, vamos a decirlo, robustecerlos mediante este historial clínico. Efectivamente, efectivamente, así es, la norma oficial mexicana establece esa obligatoriedad de todos los médicos, pero eh, pasa lo siguiente, que llega el paciente y efectivamente el médico, pues lo primero que busca es dar la atención inmediata al paciente, pero la problemática es que mm, debería de, como yo le comento, tener documentada toda esa información del paciente, si bebió algún tipo de bebida embriagante, si la persona tomó algún tipo de medicamento antes y que no, y que está contraindicado aplicarse con otro tipo de medicamentos, eso tiene que ser necesario. Por eso se tiene también a las enfermeras ellas incluso pueden apoyarnos en ese sentido, o incluso a las personas de trabajo social tienen que brindar ese apoyo. ¿Para qué? Para que el médico se ocupe de llevar a cabo esa atención médica y el familiar le esté brindando toda esta información y tengamos el historial clínico de la persona necesario. Ok. Ahora, la Ley General de Salud establece, por ejemplo, ciertos tipos de atenciones médicas, que era lo que decía hace un momento, preventivas, por ejemplo, de primer nivel. Por ejemplo, a lo mejor es una curación por una lesión que se produjo, eh, por ejemplo, también algún tipo de alergia que pudiese tener la persona, son tratamientos mediatos. Hay otros, por ejemplo, en los cuales depende de el estado de salud que se encuentre la persona, vamos a decirlo, de una fractura, pues de inmediato ya sea que se utilice una férula, hay que inmovilizarlo, y bien si es una fractura expuesta, pues de inmediato entrar en cirugía para poder eh, colocar adecuadamente el hueso, y si se tiene que utilizar aparatos ortopédicos para inmovilizarlo, pues se lo tiene que hacer precisamente. ¿Para qué? Para que en su momento la persona, una vez que se vaya recuperando, se vaya rehabilitando, como se dice así, ella que logre pues simplemente que el hueso crezca de manera correcta. ¿Por qué sucede que hay muchas personas que de repente tuvieron una fractura expuesta y desafortunadamente por una mala cirugía, pues lo que sucede es que quedan un poco, el hueso creció menos y eso tienen que utilizar zapatos distintos como consecuencia de ese tipo de situaciones? Pero ese es un error que desafortunadamente ortopédicamente no lo previó el médico y evitó que el hueso creciera. ¿Por qué? Porque hay las etapas, nosotros las conocemos que de crecimiento, en las cuales los niños, por ejemplo, incluso adolescentes, siguen creciendo y obviamente va a producir una repercusión a futuro de esa persona. Entonces, todo esto debe de ser utilizado. Ahora dice paliativos, precisamente ciertos tratamientos de prevención que se tienen que utilizar. A ver, aquí otra pregunta. Ujú. Efectivamente, ahorita lo que usted lo comenta, ahorita están haciendo una pregunta en relación a la Comisión de Arbitraje Médico. Esta es una área también eh, arbitral que, pues, si queremos o no utilizarla, la podemos realizar. Obviamente hay una situación que sí tenemos que tomar en cuenta. Todo aquello que se actúe en la Comisión de Arbitraje Médico no se puede utilizar en juicio. Dice incluso las mismas reglas de la Ley General de Salud, perdón, de la ley de, de arbitraje médico, señala,
no se pueden utilizar como medios preparatorios a juicio, salvo el caso que se haya llegado a un acuerdo y se haya llegado al pago de esa indemnización por parte del médico, porque llega a suceder. Y si no lograron satisfacción, tiene el área eh, jurisdiccional competente, que son los juzgados de lo civil o en su caso los juzgados de lo penal, para hacer valer sus acciones dependiendo la que tengan ustedes. Pero ojo, vuelvo a insistir, hay ocasiones que muchas personas prefieren recurrir al arbitraje médico y en el arbitraje médico la decisión que toma el perito es establecer si efectivamente cumplió o no con la legis artis médica, que es decir, con el tratamiento adecuado para el tratamiento de la persona. Y en este caso se le va a condenar a una serie de costos a este médico, precisamente por no haber tenido una atención médica de manera correctiva y adecuada. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, el artículo 34 ahí nos habla ya propiamente eh, de acuerdo a la Ley General de Salud, quiénes son los prestadores de servicio. Pues ahí hablamos, por ejemplo, de los servicios públicos de salud a nivel general. Por ejemplo, hablamos de IMSS, ISSSTE, por ejemplo, y CEMIM, por ejemplo, y también aquellos que son prestados a los derechohabientes, tanto de el Poder Ejecutivo o incluso de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por ejemplo, que son aquellas instituciones clínicas que les prestan servicios a el ámbito militar, por ejemplo. Todos ellos tienen que cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Salud. Y dentro de estas disposiciones que establece la Ley General de Salud, por ejemplo, son precisamente un trato adecuado. Ahora, también tenemos al sector público, perdón, el sector de tratamiento, pero de los particulares. Es decir, estamos hablando en este caso de la atención médica de los particulares. Aquí en este caso específico, ellos también están sometidos, como lo dice ahí la lámina, a las disposiciones tanto civiles, mercantiles en materia, por ejemplo, médica, pero también ellos están sometidos a un escrutinio por parte de la eh, Secretaría de Salud, precisamente para que cumplan con las disposiciones de la Ley General de Salud. Por ejemplo, antes estaban prohibidos, por ejemplo, llevar a cabo legrados o, por ejemplo, este tipo de atenciones para aquellas mujeres que querían interrumpir su embarazo estaban prohibidos. Obviamente el Código Penal de la Ciudad de México ya permite el embarazo antes de las 12 semanas, ¿cierto? Y eso es no punible. ¿Por qué esa temporalidad? Simplemente por una razón, porque no se pone en riesgo la vida de la mujer. Es un derecho reproductivo. Apenas estaba viendo una, la comparecencia de el querido maestro Arturo Saldívar en la Cámara de Diputados y le hacían referencia a esta situación precisamente por los derechos reproductivos. Y dice, si usted lo hubieran abortado, pues no estuviera aquí. Pues sí, efectivamente, son cuestiones que eh, se pueden dar. Sin embargo, es un derecho humano de las mujeres, este derecho reproductivo, en el cual las mujeres pueden decidir si quieren interrumpir o no el parto. Entonces, perdón, el embarazo. Aquí hay una situación. Muchos dicen, no, es que ¿por qué lo va a interrumpir? Estoy en contra. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Pero también, ¿qué sucedía? Y eso es una realidad antes de que se pudiera dar la interrupción del embarazo mediante el aborto. Yo supe y también me tocó litigar algunos asuntos en los cuales, por una deficiente atención que se llevaba a cabo en ciertas clínicas clandestinas, pues ¿qué es lo que sucedía? Pues en muchas de ellas se llegó a privar de la vida a muchas mujeres precisamente por una razón, porque las mujeres no tenían una atención adecuada. Yo les platicaba que en lugar de utilizar legras, que además las legras tienen ciertas medidas, y estas legras que tienen que tener esas medidas son para evitar qué cosa, que traspasen el útero. ¿Y qué sucede? Que en algunas ocasiones, al no tener legras y utilizar, por ejemplo, agujas para tejer,
que eso es una cuestión, vamos a decirlo, una carnicería, así vamos a decirlo en forma clara, pues simplemente lo que se le va a producir es que a la mujer se le perfore el útero y pues simplemente como le pasó en un asunto que llevé hace tiempo, que la persona muriera precisamente por esa situación, porque le perforaron el útero. Entonces, son cuestiones que de derecho decimos es que ya se permite y se tiene ese derecho reproductivo en favor de la mujer, pero entonces, ¿y qué pasaba con cuántas mujeres que decían se llevaban a cabo muchos abortos y cuántas de ellas morían precisamente en las planchas, precisamente de estas pseudoclínicas que desafortunadamente no cumplían con, primero, con un instrumental adecuado, segundo, con una asepsia también adecuada. Entonces, estas personas eh, simplemente cometían este tipo de hechos delictuosos y, bueno, en este caso delitos, porque eso fue cuando estaba el anterior código y pues desafortunadamente eso pasaba. Pero esa era una situación que pues nosotros ahorita, algunos pueden decir, no, es que yo estoy a favor del aborto, otros pueden decir que están en contra. Yo lo veo desde el punto de vista en relación a la protección de la mujer y no es porque por darle coba o ser feminista, sino simplemente porque me tocó ver varios casos en ese sentido. Ahora, también hay personal independiente que está sujeto a las tarifas de la Secretaría de la Secretaría de Economía. Hay una situación que también sucede mucho y eso es una cuestión recurrente que se presenta en la atención médica. Dicen, oiga, yo fui al hospital X, vamos a ponerle eh, eh, Angelópolis. Y en ese hospital, la verdad es que no fui atendido de manera correcta. Voy a demandar al hospital y voy a demandar al médico. Hay una cuestión que también debo decirlo. Hay muchos médicos que solamente rentan espacios. Y en esa renta de espacios dice, ya le demandaron al hospital y el hospital dice, bueno, pues yo no tengo ninguna relación, ningún vínculo eh, jurídico, no tengo ningún contrato con esta paciente. ¿Por qué? Porque el médico, lo único que yo hago es rentarle el quirófano o lo único que yo hago es rentarle la cama, pero conmigo no existe una relación de suprasubordinación. Entonces, simplemente con quien tienes que arreglarte es con el médico y no conmigo. ¿Por qué? Porque realmente yo no te presté el servicio. El que te prestó el servicio es el médico. Es más, tú le pagaste los honorarios a el instrumentista, tú le pagaste sus honorarios al anestesiólogo y también a la enfermera que intervino en esta cirugía. Entonces, yo no tengo a ninguna de ellas personas, ninguna de esas personas la tengo contratada conmigo. Esa es la salida que muchos de ellos se encuentran y que es una realidad que encontramos normalmente cuando se llevan a cabo este tipo de demandas por una razón, por lo que señalo, simplemente no existe ningún vínculo jurídico que relacione a el instrumentista, a la enfermera o al médico que practicó la operación en ese hospital. Dirían algunos, es que fue en su hospital, cierto, pero ahí algunos hospitales tienen responsabilidad limitada, precisamente en este sentido, señalando que, bueno, simplemente yo lo que estoy haciendo es rentarles espacios, tanto como el abogado que está rentando un despacho, y en ese despacho que se están rentando incluso por horas, simplemente se está cometiendo una extorsión o se está cometiendo un fraude y también quieren vincular, por ejemplo, al dueño de ese despacho o de esos espacios que está rentando a los abogados. Son cuestiones que sí nosotros tenemos que ir analizando en este sentido. Ahora, ya en el ejercicio profesional, tanto me decían ahorita laboratorios, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería. Algunos me dicen, oiga, ¿y por qué hasta veterinaria? Bueno, lo que sucede es que ahorita se ha dado, y lo vemos frecuentemente, que personas les dan un trato de familia a los animalitos. A sus perros los tratan muy bien, los llevan a una atención profesional con un veterinario, lo dejan ahí con el veterinario y dice, venga, en 2 días ya su perrito, su gatito va a estar bien, y sucede que cuando llegan simplemente está muerto.
Ahí también existe una responsabilidad profesional por parte del veterinario, pues simplemente porque simplemente le iban a hacer una, eh, le encontraron algún tipo de infección y la iban a tratar, era lo único que tenían que hacer y simplemente, ¿por qué se murió? Pues simplemente el médico dice, es que se quedó en la plancha. Pues sí, pero yo quiero ver a mi mascota y muchas veces no la entregan precisamente porque también existe un mercado negro precisamente que se da entre las mascotas. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Pero vuelvo a insistir, todos ellos están sujetos a, ¿qué cosa? Simplemente a las disposiciones, tanto legales, que establece la Ley General de Salud, por ejemplo, ahorita me decían en este caso, la CONAMED, por ejemplo, para cumplir con esas obligaciones. El odontólogo lleva a cabo una extracción de un molar, y en esa extracción del molar, perdón, esta persona utiliza o se excede en el uso precisamente de la anestesia, y hay ocasiones que incluso llegan a afectar parcialmente el rostro de la persona. ¿Por qué? Porque les producen parálisis facial de la mitad de su cara. ¿Por qué? Porque se excedieron en el uso precisamente de este tipo de anestesias. Obviamente, hay médicos muy buenos que anestesian muy bien, dice uno, ni la sentí, y hay otros que desafortunadamente, yo recuerdo, tuve una mala experiencia en ese sentido. Afortunadamente no me pasó nada, pero yo me acuerdo que me estaban extrayendo una muela y casi, casi me aplicaron, creo que cinco ampolletas. Yo, la verdad, terminé con la media cara dormida. ¿Pero por qué? Porque simplemente la odontóloga, la estomatóloga, no lo hizo de manera correcta en ese momento. Y hay otras personas que simplemente simplemente aplicándoles una sola dosis de una ampolleta, simplemente quedan completamente anestesiados de manera correcta. Esas son cuestiones de previsión, son cuestiones de pericia, son cuestiones de no actuar en forma negligente, por ejemplo. Ahora, por otro lado, tenemos que ver que las prácticas médicas tienen que cumplir precisamente con ahorita me decían normas oficiales mexicanas, ahorita me lo decían hace un momento, también efectivamente, Ley General de Salud, sus reglamentos, precisamente, ¿para qué? Para que utilicen las prácticas médicas aceptadas. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, casi todos los médicos han experimentado con los pacientes precisamente con el COVID. Que algunos médicos dan eh, dexametasona, que otros médicos aplican, por ejemplo, paracetamol. Estoy diciendo simplemente el nombre comercial. No estoy diciendo, perdón, el nombre del compuesto, no estoy diciendo el nombre comercial. Pero ahí la situación es que, ¿qué sucede? Que en este momento todo lo que se está utilizando es experimental. Es más, yo platicaba con una persona que se dedica precisamente al estudio de los virus, y esta persona me explicaba precisamente que pues ahorita todas las vacunas son de carácter experimental. Ahorita la FDA no ha dado cuál es aquella vacuna que esté autorizada en una proporción, porque decimos, oiga, es que me aplicaron, por ejemplo, a mí Pfizer, a mí me aplicaron, por ejemplo, AstraZeneca. Algunas personas dicen, a mí no me afectó, a mí sí me afectó, pero aquí tenemos una situación, no hay en este momento una práctica médica aceptada. En este momento dicen algunos, es que se han producido a ciertas, por ejemplo, adolescentes que los periodos menstruales se les han modificado. A otras personas han dicho, es que han sufrido, por ejemplo, derrames cerebrales. Otros han dicho, es que a mí no me pasó absolutamente nada. Y unos más dicen que eh, se han visto mayormente afectados, o incluso que han fallecido como consecuencia de la vacuna. No tenemos vamos a decirlo, un estudio concreto en el que diga, efectivamente, tantas personas han fallecido por esta vacuna, tantas personas han fallecido por esta otra vacuna.
¿Por qué? Porque obviamente se consideran estos datos de sigilo precisamente porque si no la población no se vacunaría. Ahorita, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros ya nos hemos vacunado con cierta vacuna. Eh, en el caso de su servidor, pues, nos han aplicado, por ejemplo, las que les aplican en este caso, al personal docente, y pues realmente yo no me he visto muy afectado. Hay otras personas que, pues desgraciadamente les ha afectado en demasía, pero insisto, esta situación ahorita de la pandemia, no podemos tener una práctica médica aceptada para todos, por ejemplo. Ahora, ahora los servicios de salud, por ejemplo, requieren que presten ciertas, ciertos requisitos, ciertas modalidades que deben de cumplir, es decir, lo que yo he señalado, tratamientos correctos y adecuados en cuanto a los pacientes. Ahora, también los pacientes tendrán derecho a que se les dé una explicación del tipo de tratamiento, se les dé una explicación del tipo de, eh, por ejemplo, de rehabilitación que tienen que llevar a cabo los pacientes, que además también el tipo de medicamento, cómo debe de estarse aplicando. Por ejemplo, una persona me decía, es que hay que utilizar ciertos medicamentos a ciertas horas. Otros dicen, no, es que el medicamento no se puede utilizar así. Deme un segundito, no te puedo contestar ahorita, te voy a contestar más tarde, por favor. Entonces, son situaciones que todo va relacionado a la atención médica, todo. Ahora, derecho a la información, lo que les decía hace un momento, hay que orientar de manera correcta y adecuada al paciente. Si no orientamos de manera correcta y adecuada al paciente, pues simplemente tenemos que decirle, a ver, tiene usted que tener una terapia. Por ejemplo, vamos a pensar, sufrió una fractura, se le hizo una cirugía, bueno, tiene que tener terapia, vamos a decirlo, de agua caliente, o bien tienes que ir a una alberca que nosotros te vamos a proporcionar ese tipo de tratamiento. O bien, eh, un postoperatorio, ¿qué es lo que no tienes que hacer? Por ejemplo, a ver, denme un segundito, ahorita. Es que eso es una situación qué bueno que ahorita comenta esta cuestión de las indicaciones, que también es importante, ahorita lo señaló usted en su comentario, las responsivas médicas. ¿Por qué? Porque realmente le dicen, a ver, es más, por ejemplo, me acuerdo bien de mi papá, que en paz descanse, nos decían, miren, si ustedes permiten la cirugía a corazón abierto, puede ser que le vaya bien, puede ser que él no, pues no salga de la operación, pero nos lo dijeron informadamente, ya uno toma la decisión sí o no. Incluso me acuerdo, mi papá me decía, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero, pues, hasta donde llegue. Y efectivamente así sucedió. Hasta donde llegó, pues simplemente fue su decisión. Él quiso de esa manera y dice, pues simplemente a lo mejor puede ser que si me hacen una operación a corazón abierto, puede ser que viva más tiempo, pero también puede ser que me quede en la plancha. Cada uno tenemos que decirle a la persona y además que acepte o no que se lleve a cabo esa operación, por ejemplo. Efectivamente ahí, en este caso, firma el paciente o firman los familiares para llevar a cabo esa cirugía, o incluso en algunos casos le dicen, a ver, mire, tenemos que hacerle una salpingoclasia, es necesaria porque la paciente, pues desgraciadamente, tiene un problema en los ovarios, y obviamente tenemos que llevar a cabo esa operación, necesariamente. Entonces, es tanto como decirle a la mujer que ya no va a poder tener hijos, pero ella tiene que estar informada. Algo que es importante ahí resaltar es que durante la etapa del IMSS Coplamar, así se llamaba ese programa, a muchas mujeres en la zona rural simplemente se les ligó las trompas de falopio sin su consentimiento. Y obviamente decían ellas, ¿por qué no tengo hijos? E incluso a muchas mujeres en el sector salud, simplemente
se les practicó esta ligadura de las trompas de falopio sin que ellas tuvieran conocimiento. Esa es una responsabilidad que incluso se planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por una práctica para evitar que ciertos grupos de la población crecieran. Y eso, muchas de las mujeres ya cuando ya no iban a estas clínicas IMSS Coplamar, precisamente por esta situación. Son cuestiones que se han dado, se han planteado en su oportunidad y que desafortunadamente se llevan a cabo. Híjole, mm, efectivamente es que yo ahorita casi vivimos la misma situación, su servidor y usted. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿sabe qué? Pues fírmele, la persona no va a tener mejoría, pero pues simplemente le tengo que decir que pues de acuerdo al tratamiento, así va a suceder. O por ejemplo, cuando una persona empiezan a dializarlo, yo cuando me dicen, es que esta persona está siendo dializado, tienen que explicarle que su calidad de vida va a menoscabarse. Tienen que explicarle a la familia precisamente que las diálisis poco a poco van a ir minando la vida de la persona y va a llegar el momento en que en estas diálisis que se les aplican, va a llegar el momento en que la persona fallezca. Es una triste realidad que no le explican. Y esa falta de explicación es una responsabilidad para el médico, precisamente porque tienen que darle esa obligación de informarle al usuario. ¿Usted está de acuerdo en que tiene que hacerse la diálisis? ¿O usted está de acuerdo en que se lleven a cabo este tipo de medicamentos que son radioactivos y que van a ir minando su vida? Todo esto se lo tenemos que explicar. O incluso, por ejemplo, el día de ayer, que fue el día eh, eh, mundial, precisamente por el cáncer cérvico-uterino, simplemente es una situación que, pues, tenemos, perdón, el cáncer de mama, ya me acordé, perdón, cáncer de mama, en el cual, pues, también muchas mujeres se autoexploran, muchas mujeres no se autoexploran, y también hay mujeres que van a que se hagan precisamente su exploración en los servicios de salud y simplemente no cumplen con esa obligación. ¿Y qué sucede? Dicen, ¿está usted bien? Como le pasó a una clienta en la cual pues simplemente una falta de detección temprana de una enfermedad trajo como consecuencia pues simplemente que tuviese que hacerle una cirugía que le afectó bastante tiempo a esta persona y además tuvo que erogar cantidades que no tenía contempladas. ¿Por qué? Porque obviamente en el sector salud dijeron aquí yo no te puedo aplicar esa operación. Si quieres, ve con otra opinión clínica. Tuvo que hacerlo precisamente dada la situación en la que vivía y qué sucedió, pues simplemente se tuvo que demandar, en este caso la institución médica del sector salud, para cobrar precisamente esas amortizaciones o ese dinero que no se tenía previsto y que fue precisamente por una negligencia por parte de las personas que forman parte del sector salud. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Aquí en este caso tenemos que ver varias situaciones. En esta lámina es un poquito interesante lo que vemos. Por ejemplo, daño patrimonial, por ejemplo, eh, como yo les decía hace un momento, una persona no tenía previsto ir al sector, por ejemplo, atención médica privada, lo tuvo que hacer y sabemos que los costos son altos. En otros casos, se le dio una atención inadecuada, la persona eh, me tocó también ver que en el caso específico de que le aplicaron erróneamente un bloqueador a una persona que le llevaron a cabo un legrado. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues simplemente le produjo inflamación en el área del cerebro. Simplemente esta inflamación trajo como consecuencia que tuvieron que hacerle corte de la base del cráneo en el área es temporal, precisamente, ¿por qué? Porque obviamente si no se hacía eh, esa,
esa incisión y no se quitaba esa parte del cráneo, simplemente la persona hubiese fallecido como consecuencia de un derrame cerebral, que en muchos de los casos los derrames cerebrales precisamente se producen, ¿por qué? Porque sube la presión arterial, ¿a dónde? Al cerebro. Ahí estos accidentes cerebrovasculares que escuchamos mucho, es que has tenido un problema, un accidente cerebrovascular, se da muchos en los abogados. ¿Por qué se da? Pues simplemente la tensión, vivimos nosotros en tensión nerviosa todo el tiempo y desgraciadamente no nos tomamos un tiempecito para pues ir a la clínica que más cercana a nosotros y que veamos qué tipo de presión arterial tenemos y eso evitaría precisamente un derrame cerebral o este accidente cerebrovascular que se presenta muchas ocasiones. Ahora, como lo digo, el daño produce nexo de causalidad, obviamente, y se va a producir en algunos casos, ahí lo platicaba también en el seminario, no tanto como dolo, sino más bien como culpa. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo señalo, o es impericia, o es imprudencia, o es negligencia en ese sentido. Y ya en el caso específico de la antijuridicidad, donde podemos ubicar esa defensa por parte del médico en el ejercicio de un derecho. ¿Por qué? Porque en algunos casos el médico dice, pues lo que yo hice precisamente está amparado por la legis artis médica, es decir, por los tratamientos que están legalmente determinados por la Asociación Médica Internacional o Nacional, y por eso, por lo tanto, no soy responsable de por ejemplo, este accidente cerebrovascular, no soy responsable, por ejemplo, de que le hayan amputado una pierna a una mujer o a un hombre, o bien que le hayan también amputado, por ejemplo, el seno a una mujer precisamente por ese tipo de situaciones. Son puntos que nosotros como abogados y como médicos tienen que estar de la mano, por ejemplo, qué sí puedo y qué no puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer para defenderme yo como médico. Aquí yo he estado diciendo historial clínico, número uno, responsiva médica, dos, ¿por qué? Porque obviamente yo voy a hacer esta cirugía, pero puede tener sus riesgos y sus riesgos son desde la pérdida de la vida o bien la pérdida de un miembro inferior o un miembro superior. Que también ahorita recordé, por ejemplo, en el caso de la no sensibilidad a las personas, por ejemplo, diabéticas, ese es un problema para las personas diabéticas que desafortunadamente les afecta eh, tanto en la vista, en el área, por ejemplo, de los riñones y también en el área de las piernas. Ya cuando una persona, eh, por el consumo de este tipo de fármacos que nos dan precisamente para reducir los niveles de azúcar, pues simplemente también no nos dicen que en algún momento eso va a tener un efecto en nuestro cuerpo y va a ser un efecto de rebote, precisamente ¿por qué? Porque voy a ir perdiendo paulatinamente la vista, porque las personas van a ir perdiendo sensibilidad en las piernas, que dicen, es que yo podía correr antes y ahorita ya no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Desgraciadamente, porque tus niveles de azúcar no te atendiste de manera adecuada. Simplemente hace unos días, platicando con otro abogado, le decía yo, oye, te bajaste mucho de peso, te pusiste a hacer ejercicio, ¿no? Si lo que sucede es que yo tenía altos niveles de azúcar, tenía casi 400, le digo, casi estabas a un paso de un coma diabético. Y esa situación de ese coma diabético, pues simplemente podría ser que salieras o que no salieras como consecuencia de ese coma diabético. ¿Por qué? Porque es un problema alimenticio. ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema alimenticio en casa? Pues simplemente no comemos adecuadamente, no comemos a nuestras horas y comemos de forma desordenada y solamente comemos alimento chatarra. Ese también es una realidad que se presenta. Yo recuerdo a un abogado que pues todos los días me acuerdo verlo 9 de la mañana en punto, estaba consumiendo un refresco de cola y unas galletas de esas, bueno, de las redonditas de sal.
no voy a decir el nombre para no darle a un comercial, pues simplemente al poco tiempo eh, le tuvieron que amputar una pierna. ¿Por qué? Porque desgraciadamente afecta a los pies la diabetes, eh, va subiendo poco a poco esta necrosis en los dedos, posiblemente tobillo, y llegó hasta la rodilla. Y ya hace 2 años, 2 o 3 años, tuve conocimiento que la persona falleció como consecuencia de los altos niveles de azúcar que tenía en sangre, que esa es una triste realidad, que en México hablamos de la pandemia del COVID y no hablamos de una epidemia que tenemos precisamente de hipertensión y también de diabetes en nuestro país, que produce un gran número de accidentes cerebrovasculares en nuestro país, y esa es una realidad. También los médicos eh, insisten en que la población en una medicina preventiva simplemente comamos de manera correcta, pero como le decía yo apenas a un médico, dice, es que usted tiene que dejar de tener estrés. Le digo, híjole, pues tendría que dejar de ser abogado. Y ese es el problema que nosotros tenemos como abogados. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando estaba la Junta Federal todavía ahí cerca de Televisa, me tocó ver que un secretario de acuerdos, más bien el auxiliar de la Junta, falleció. Pero eso sucedió precisamente por estos altos niveles de estrés que manejamos nosotros, y también que el problema que tenemos es una alimentación inadecuada. Yo podría hacer ahorita una encuesta entre todos los abogados y preguntarles cuántos de nosotros comimos adecuadamente, cuántos comimos, por ejemplo, inadecuadamente, y cuántos comimos, e incluso algunos, a lo mejor todavía en este momento no han comido absolutamente nada, y eso también es un factor desencadenante de otro tipo de situaciones. Entonces, sí es importante que también el médico le podamos echar la culpa y decirle, obró negligentemente, imprudentemente o con impericia, y nosotros ya nos echamos la culpa a nosotros, ya nos vimos en ese espejo de decir, yo tuve esa responsabilidad. Ese también es una parte importante de nosotros, que además como profesionistas debemos hacerlo. A mí me han dicho, es que come bien. Digo, mira, y ayer me lo decían, es que come una ensaladita. Pues sí, podemos comer una ensaladita, pero comemos los tacos de la esquina, una torta y pues un jugo, un licuado o un refresco de cola. Y ya es lo que podemos comer en ese momento. Pero le digo, son cuestiones que eh, nosotros como profesionistas, pues simplemente tenemos que platicar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos como es casi el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Aquí vamos si quiere, para que les aperture el micrófono para dudas y platicamos de otros puntos. Tenemos 10 minutos todavía. Estoy leyendo ahorita un comentario de uno de los compañeros. Ujú. Sí, efectivamente. Ahorita hay una situación de incorrección precisamente en la valoración de rayos X. Cuando nosotros llegamos con nuestras placas, ahí dicen, es que tu problema es, vamos a decirlo, en rodilla. Y obviamente ha sucedido que cuando se lleva a cabo la cirugía la llevan a cabo en la rodilla que está sana, o bien una persona cuando le detectan que tiene cáncer en uno de los testículos y le extirpan el testículo incorrecto. Esos son los errores frecuentes que se dan. Otros errores frecuentes que se dan es precisamente eh, ese diagnóstico incorrecto, que en su oportunidad, por un laboratorio que utilizó, vamos a decirlo, materiales que ya no debían de ser utilizables, y se llevan a cabo así. Pero les digo, son situaciones que incluso nosotros como abogados decimos, a ver, va, pues aquí este laboratorio clínico, está por ejemplo, el estudio clínico de tantos elementos cuesta tanto. Y dice, está muy barato. Pues sí, pero desgraciadamente dicen por ahí que lo barato cuesta caro. Y esta es una situación real. Entonces,
yo, como les indico, tenemos que analizar este diagnóstico clínico, pero muchas veces no está bien determinado o determinable por una razón, porque el médico no tenía los elementos necesarios, que también ahí el médico tendría que decirle, bueno, ¿dónde se hizo sus estudios? Porque hay algunos médicos dicen, vaya con este médico o con este, perdón, con este laboratorio para que les haga este estudio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iban a hacer mi hija, por ejemplo, el médico me recomendó que le hiciera, que le aplicáramos que le realizamos una placa en la cadera para saber si ya estaba en posición correcta el bebé. Y efectivamente, ya dice, le digo, no le afecta, dice, no, ya en este punto ya no le afecta la radiación al producto. Y ya, porque ya estaba a término, y o incluso cuando se hizo el estudio, nos dijeron casi más bien nos dieron la fecha exacta de cuándo iban a ser mi hija. Afortunadamente todo salió bien, que eso tendría que ser lo correcto. En algunos casos no es así, pero poniendo en tela de juicio esta situación de la responsabilidad médica, sí tenemos que ver que la persona tenga la especialidad. A ver, tú dices ser cardiólogo. A ver, dame la especialidad en cardiología. Tú dices ser, por ejemplo, vamos a pensar, em, ginecólogo. Ok, dame esa especialidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el especialista en la materia, pues conoce más en forma más acuciosa el tipo de tratamiento que se le tiene que dar a la paciente en este sentido. Entonces, esa es una situación de que dicen, bueno, es que yo tengo un médico de toda la vida y este médico me ha atendido bien. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya le tenemos a este tipo de médicos cierta confianza, pero hay otros médicos que desafortunadamente no cumplen. Ya incluso algunos ni siquiera se han actualizado con las más prácticas médicas y los nuevos tratamientos clínicos, y siguen todavía con prácticas de los 60, 70, 80, 90, por ejemplo. Y obviamente la medicina, igual que el derecho, es cambiante todos los días. Aquí dice, bueno, en este caso, la interpretación que usted me señala ahí sería, es una responsabilidad civil compartida, y voy a decir el por qué. Por un lado, en este caso, el laboratorio, en este caso, donde le llevaron a cabo estas rayos X, y por el otro lado, el médico, ¿por qué? Porque él tenía que haber hecho un análisis acucioso de el tipo de análisis clínico que se practicó, o bien dónde se llevó a cabo esos rayos X, porque en muchas ocasiones, insisto, la persona que lo realizó ese análisis clínico no es la persona con el conocimiento adecuado. El médico se está confiando a ese tratamiento, a ese análisis clínico, y no es el correcto. Entonces ahí tenemos precisamente, recordemos, de acuerdo a la teoría del sujeto responsable, simplemente ahí estarían actuando en como copartícipes. Si son copartícipes, ¿por qué? Porque cada uno tiene un rol adecuado en su actividad. Por un lado, como dirían los funcionalistas, por ejemplo, que en México todavía no se aplica el funcionalismo, simplemente tu rol, ¿cuál sería? Simplemente llevar a cabo un análisis correcto. Tu médico, ¿cuál es tu rol? Simplemente darle un eh, tratamiento adecuado de acuerdo a el tipo de enfermedad que tuvo esta persona. Entonces, ahí ese es ese punto que tenemos que ser analíticos. ¿Ok? Bueno, ¿dudas más? Aquí veo otro punto. No, al contrario, porque les digo, es que en muchas ocasiones, como de acuerdo a la teoría del rol, hay que ver qué es lo que tiene que realizar cada uno, y en ese aporte que realizamos, el médico, si se da cuenta que tiene un análisis clínico incorrecto, pues simplemente va a decir, ¿sabe qué? Practíquese otro y váyales a exigir su dinero a estas personas porque lo realizaron en forma incorrecta. ¿Ok?
Sí, efectivamente, en ese sentido, porque como usted bien lo dice, ahí simplemente es una responsabilidad compartida. El médico, que es en la última etapa, él va a decir, a ver, va a dar el tipo de enfermedad y va a dar el tratamiento. Y si no lo hace en forma correcta, estamos ahí. ¿Ok? Bueno, ok, entonces vamos a, dejen salirme, pues, ya, llegamos a término de esta conferencia. Se me fuera muy rápido, de- se quedan muchas cosas en el tintero, pero pues eh, ac- aquí la cuestión es que esta situación de la responsabilidad médica, que incluso la dimos casi creo que fueron varias sesiones, en varias horas, pues simplemente agotamos muchos puntos. Ahorita los vimos muy a vuelo pájaro, pero obviamente sí decirles a ustedes como profesionistas, sí hay que ver esos 3 puntos: impericia, imprudencia y negligencia. Esos 3 puntos: materia penal, materia civil. Y con eso terminaría esta plática, agradeciéndoles a ustedes la paciencia con su servidor en este sentido. ¿Ok? Entonces, coordinadora, usted me indica. Muchísimas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su Adelante. micrófono en este Ad- momento, Yo por tengo una favor. pregunta, doctor. Adelante, Doctor, por tengo una pregunta. Buenas tardes. mande. Buenas tardes, ¿Me mande. escucha? Sí, sí, le escucho. Doctor, una pregunta. Quisiera saber en qué hipótesis me encuentro de un hecho que ocurrió aquí en San Luis Potosí. Ah, Concretamente, en una clínica del Seguro Social llega un paciente y un beneficiario en carácter de urgente a ser atendido. Ajá. Durante 5 horas que estuvo dentro de la clínica, no le dieron más que mejoralitos, no vino un médico a valorarlo, no se le dio la atención, se empezó a sentir muy mal, la familia lo retira por las condiciones en que se encontraba y llega a una clínica privada y sufre la amputación de un brazo por la tardanza en el diagnóstico que nunca se realizó Así en el es. Instituto de Seguro Social. ¿En qué La hipótesis pregunta, estaríamos? ¿Agencia ahí, médica, responsabilidad civil? Lo escucho, ahí, doctor. no, ahí tenemos tanto responsabilidad civil, pero al canto, porque tienen que hacerle, obviamente, esa reparación a esta persona precisamente por el daño causado. Penalmente también. ¿Por qué? Porque recordemos lesiones, toda alteración a la salud y que se le produjo. ¿Por qué razón? Por la falta de atención médica. La pregunta aquí que yo le quiero hacer en San Luis Potosí, que pues tengo mis familiares también por allá en San Luis Potosí, pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene de esto? Porque hay una situación también, en este caso, tenemos que ver, por ejemplo, la temporalidad. Obviamente, si hablamos nosotros de más de 2 años, hay prescripción, ¿eh? Le contesto, doctor. Esto Sí. ocurrió en julio del año pasado. Ah, no, pero está Ocurrió en perfectamente. julio del año pasado. Yo le sugeriría si es el IMSS, haga la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y además la demanda civil, y las dos proceden, ¿eh? Porque por un lado le va a decir el Ministerio Público, yo no le voy a cobrar, y por otro lado el juez de lo civil dice, pues yo no lo voy a detener. Entonces ahí yo le diría a usted, haga ambas acciones, ¿eh? Ok, aquí Gilberto Moctezuma, mande. Bueno, Sí, 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 le escucho, le escucho. sí, ok, muy buenas tardes. Les saludamos desde aquí de la ciudad de Tixla, Guerrero. Ah, mire, muy Eh, de la tierra eh, caliente. no, zona centro Solo del hace, ok, estado de Guerrero. ok, Bueno, primero que nada, felicitarlo por la exposición. gracias. He escuchado con atención toda la exposición de la responsabilidad objetiva y subjetiva. Mi pregunta va encaminada en el sentido de que en la vía penal se condena la reparación del daño, del pago sin todo lo demás. A ver, Pero daño material. A ver, daño material. Sígale. bueno,
Ya condenado en la vía penal, lógicamente la sentencia causa ejecutoria se pagan los daños y perjuicios, daño moral, daño material, todo lo demás. Pero queriendo la contraparte, volver a cobrar esa indemnización o ese pago en la vía civil, ejercita en la vía ordinaria civil la acción Ajá. y lógicamente al momento de contestar la demanda, se interpone una figura o una excepción que se llama cosa juzgada refleja. Cosa juzgada refleja, es correcto, dicen las mismas. Que ya no se puede cobrar en un momento dado ese doble pago. Ajá. Entonces, Ahí la situación. ahí tenemos un problema, ¿no? Ajá, es correcto. Y Es como correcto. decía usted, el juez civil dice, a ver, bueno, es que ya no me ofrecieron periciales, no me ofrecieron esto, pero aquí me las estoy y te voy a cobrar. Pero espérame, ya fui juzgado allá. Sí, y te opongo la excepción de cosa juzgada refleja. Así es. Entonces, no Aquí la puedes situación, condenar dos veces. ajá, porque estaríamos algunos incluso dicen, ay, puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Así Es es. correcto. Aquí la situación es que hay que ver si hay una prestación que no se cobró en la materia penal, que eso también habría que verlo. ¿Por qué? Porque obviamente usted bien lo refiere ahorita, daño moral, daño material, pero ojo, hay que ver si efectivamente se cobró uno de estos o no se cobró, o incluso si se ofertaron esas pruebas, que ese es el problema, ¿eh? Que yo lo he visto mucho, que no se ofertan los medios de prueba adecuados, que precisamente es la pericial médica la que va a determinar qué cosa, simplemente la responsabilidad y ese nexo de causalidad entre la producción del resultado producido al paciente, por ejemplo, o bien que se actúe en forma correcta por parte del médico. Por eso insisto, ahí podría ser que alguna de ellas, de las pretensiones, no fue cubierta y que sí se podría demandar en la vía civil y que la figura de la cosa juzgada refleja no podría aplicar, porque si dice, son las mismas partes, es la misma causa de pedir, pero ojo, aquí las mismas pretensiones no lo son. Ahí tendríamos que analizarlo y que en forma correcta usted está haciendo el planteamiento. ¿Ok? Sí, bueno, hay un problema ahí de interpretación Es o correcto, es correcto. apreciación de la ley por parte del juzgador, ¿no? En ese Exactamente, sentido de ver qué fue lo que se pagó y qué fue lo que no se pagó. exactamente, porque Hablaríamos en este caso una reparación parcial, reparación del daño material y moral parcial. Ahora, si el así, juez penal me dice, te dejo tus derechos a salvo para que los hagas valer en la vía, en la vía esa correspondiente, ya es pues otra cosa. claro, Ya no claro, procedería la cosa juzgada refleja. Pues a ti te está dejando tus derechos a salvo, hazlos a valer allá, ¿no? es correcto. Y como le digo, pero fíjese, hay veces que no lo dice el juez penal, pero nosotros de las mismas pretensiones podemos asumir si hay o no cosa juzgada, precisamente por lo que estamos reclamando ya en la vía civil. ¿De acuerdo? Que ahí, por ejemplo, Que se corta cuando... perdón, ahí ya no lo escuché. Pero bueno, ahí sería ese punto. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, le agradezco, muchas No, no, gracias. hombre, Un gracias y abrazo desde acá hasta donde se un encuentre. abrazo acá en la Ciudad de México y un abrazo hasta allá a Guerrero. Muchísimas gracias, igualmente un gusto saludarlo. Gusto saludarles. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Aquí, bueno, nada más para que estoy viendo de la responsabilidad administrativa, obviamente ahí también puede destituirse al médico, por ejemplo, en el caso eh, de aquellos que pertenecen al sector salud, precisamente ahí serían esa sanción de carácter administrativo que le surtiría al médico. ¿Ok? Luis Mendoza está levantando la mano. Si puede abrir el Adelante. micrófono, por favor. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes a todos los ponentes, a todas las Bueno, personas buenas que tardes, nos ¿cómo está? acompañan aquí en la conferencia. Mi pregunta es, bueno, me pasó un tema con CONAMED, derivado de la pandemia. Un paciente se fue a hacer prueba COVID, prueba PCR y a un laboratorio y dice,
que sale positivo, ¿no? A los 3, 4 días se va a hacer 5 días después, mejor dicho, casi 8 días después, se va a hacer otra prueba COVID en otro laboratorio y sale negativo, ¿no? Aquí en este caso, el paciente demanda pues la reparación del daño porque por estar aislado por el tema de COVID, se tuvo que ausentar a hacer unas terapias que se iba a realizar allí en Tlalpan. Son hospitales, no recuerdo qué terapias, creo que fisioterapias, y pues Ahí pedía en que se el, le pagaran todas las consultas, ¿no? ujú. Entonces, Pero bueno, en ¿creen en que el hubiera INER, procedido, desde su punto de vista, creen que hubiera procedido la demanda por reparación de daño o en este caso que se le hiciera la devolución del dinero del estudio que se le realizó, puesto que recuerde que inicialmente las pruebas de COVID eran carísimas, así es. inicialmente cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, pues imagínense la cantidad que pagó y pues bueno, pagó con otro laboratorio que le dijo que era negativo, ¿no? Es que aquí, ¿sabe cuál es el problema Eh, de la prueba PCR? Que no tenemos una fiabilidad de que efectivamente nos van a dar falsos positivos. Y era lo que yo les comentaba hace un ratito en relación a ciertos laboratorios que desgraciadamente aplican ciertos reactivos y estos reactivos ya estaban caducos y ya no servían. O bien, Perdóneme, doctor, que lo interrumpa. mande. Perdone que lo interrumpa, doctor. Bueno, la mayoría de los laboratorios derivados de la pandemia, Ujú, el gobierno federal mexicano no tenía los estándares de cómo aplicar o cómo hacer los manuales así es. del tema de COVID. Imagínese, hasta si recordará la pandemia, Ujú. empezó en febrero, más o menos, a marzo del Del 2020 20. Ujú, y terminó, bueno, seguimos todo entre el tema de pandemia y nosotros nos acercábamos, yo trabajo por un laboratorio y nos acercábamos a la COFEPRIS, que es el organismo regulador que verifica esto, y no tenían los estándares, entonces nos guiamos por estándares internacionales, que quiero pensar que el sector salud internacional fue el que trazó las directrices para poder hacer este tipo de situaciones. Entonces, imagínense, los reactivos eran tan caros, por eso las pruebas COVID eran carísimas. ujú. Entonces, yo creo, difiero mucho en eso, porque los reactivos se guiaron, o el tipo de pruebas se guiaron en razón de un estándar internacional, no nacional, sino Ah, internacional, estándares internacionales. fíjese que es Entonces, buena, se lo- le concluyo el tema, doctor. sí, Le dije, vamos a someternos a CONAMED y chistosamente la prueba o la curva de cómo disminuía la enfermedad COVID después de 10, 12 días, la enfermedad ya no había en el cuerpo organismos o microorganismos que hubieran indicios de una prueba COVID. Entonces, si usted tenía COVID ahorita y se la hacen 10 días, ya no va a tener usted COVID en esa prueba. Esos eran los estándares internacionales que manejó el laboratorio y nos guiamos por estándares internacionales. La mayoría de los laboratorios tenían que estar acreditados por el famoso INDRE, así Instituto es. Nacional de Enfermedades Respiratorias. Imagínense, Ujú, digo, no, laboratorios patitos, ¿no? Había muchos que ahí claro. decían que la prueba de casi 15 minutos y bueno, son pruebas de antígenos y bueno, se lo digo porque trabajo para un laboratorio y se me hace un poco pues contradictorio, ¿no? El tema de lo que me dice No, porque sí, no, es que mire, lo entiendo son esa parte. estándares, ¿no? Sí, no, fíjese que ¿No? Y eh, agradezco también su ponencia, está muy buena, la verdad. Pocas ponencias he escuchado buenísimas, la verdad, que defiendan su punto, no, y fíjese que Felicidades. no, muchas gracias, y le entiendo, fíjese, ¿sabe qué pasa? Que, como usted lo menciona, muchos de los laboratorios tenían que ser certificados para la aplicación de esta prueba de COVID. Algunos, yo no quiero decir que el de usted, eh, ¿qué sucedió? Que no está, decían ellos que están certificados y no lo estaban. Y efectivamente, las pruebas COVID al principio eran carísimas, precisamente porque por esa exigencia, el tipo de materiales que se utilizaban precisamente para detectarlo. Aquí la situación es que si el laboratorio tiene la certificación que estableció COFEPRIS, simplemente y además atendiendo a los estándares internacionales, no le veía mayor problema. Y obviamente el costo, en un momento determinado, lo que podría, ¿cuál era el costo en ese momento? Yo le preguntaría de esta prueba de PCR. Creo que ya se me fue el compañero. Bueno.
Pero sí, les digo, son cuestiones. A ver, te escucho, Desactivé te escucho. el audio. Sí, sí, sí. El costo del estudio promedio eran casi como 5,200 Ujú. y aparte quería que le pagaran las terapias promedio de otros 8,000, 12,000 pesos más o menos. Pero No, promedio 20,000 pesos. es que sabe que le voy a decir una cosa también, y esa es la realidad. Aún no tenemos un procedimiento, bueno, ya está poco a poco estableciéndose tratamientos y procedimientos en relación al COVID, pero en ese tiempo, vamos a decirlo, era difícil establecerlos. Ahora, también hay que ser ciertos, en ese momento casi la mayoría de la población tuvo COVID y obviamente Sí, no podemos descartar que esta persona no haya tenido COVID. Entonces, eso casi la CONAMED lo determinó como irrelevante porque tengo conocidos ahí en la CONAMED y fue lo que me comentaron en ese sentido que normalmente ese tipo de quejas no procedieron. sí, pues sí, pues Ujú. gracias, de verdad. Gracias por No, los no, comentarios no, y gracias por la conferencia. no, al contrario, gracias a ustedes, aquí estamos. Pues, ¿alguien más? Bueno, entonces, si no es así, pues, pues concluiríamos la exposición de este día, agradeciéndoles de antemano a la universidad por, pues, abrirme este espacio y permitirme comunicarme con ustedes, agradeciéndoles la atención brindada por este espacio. Eh, ahora sí que desde de la Ciudad de México, un abrazo para todos y agradeciéndoles la atención. Coordinadora, indíqueme. Muchas gracias, doctor. A nombre del director general, el doctor Anatolio Emigdio González, le agradecemos su participación esta tarde y también a todos ustedes les agradecemos el haber estado aquí con nosotros, acompañándonos y escuchando la ponencia del doctor. Los invitamos a que se inscriban a los siguientes diplomados que vamos a estar aperturando. A finales de noviembre vamos a volver a ofertar el diplomado en responsabilidad civil y penal médica, en donde tendremos participando al doctor Soto, así como a la doctora Aide y a otros ponentes más especialistas en estos temas. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a los talleres en materia laboral que se van a estar aperturando este 28. Los invitamos también al taller de dactiloscopía para aquellos que son de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, que se va a llevar a cabo este 29 de octubre. Y también los invitamos al diplomado de este fin de semana, de este 22 de octubre, el diplomado de bienes muebles e inmuebles. También próximamente se va a estar aperturando el diplomado de grafoscopía y grafología forense. Muchísimas gracias a todos ustedes y los que solicitaron constancia se les va a estar enviando el día lunes. Muchas gracias. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, doctor. Excelente tarde. Excelente tarde.